Bueno, hola, muy buenas noches. Acá estamos en tiempos de cuarentena, en la tercera y última entrega de esta pequeña clase de historia del pensamiento económico, con Federica Boes de camarógrafa, con un teléfono, no con la tecnología de Morocco Coleman, así que se hace lo que se puede. Y vamos a continuar lo que habíamos empezado en la clase anterior y nos vamos a acercar eh, hasta llegar al presente. Nos vamos a acercar al siglo XX, vamos a empezar por ahí y llegamos al presente. Brevemente les recuerdo la crítica marxista sobre cuál era el destino del capitalismo conforme a las contradicciones que él mismo tenía, de acuerdo a la idea de Marx, y les quiero recordar que toda historia de las ideas debe ser pensada en forma, con historicidad, diría Semmelman. O sea, debe ser pensada de acuerdo al pensamiento de la época. Y acá estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde todo parecía darle a Marx la razón, donde el capitalismo parecía caerse por su propio peso en virtud de los monopolios que se habían creado, cómo se había concentrado la riqueza en pocas manos, en virtud de la precarización del proletariado, que era numeroso y muy pobre, en virtud de la interrupción del crecimiento económico, que era la base del sistema, en función de una superproducción de bienes. Eh, y bueno, esta concentración y este monopolio hacía que todo lo que Adam Smith había pensado para el capitalismo no funcionara. Eh, las pruebas de esto, puntualmente, se dieron en 1929. Y en 1929, en función le da la razón a Marx, en función del famoso crack de la bolsa y la crisis, la gran crisis financiera y económica del mundo, que hasta suicidios produjo. Eh, el capitalismo fue salvado, y fue salvado extrañamente desde dos lugares distintos. Y vamos a ocuparnos de cuáles son desde esos dos lugares desde los que fue salvado. Puntualmente el crack de 1929 tuvo que ver con la especulación. Tuvo que ver con la especulación de las acciones de las empresas, que determinadas personas empezaron a venderlas a precios que no se correspondían con la producción verdadera de los bienes y con lo que las Caída de la empresas. bolsa de Wall Street. La caída de la bolsa de Wall Street, me dicta la camarógrafa, exactamente. Y esa caída fue a consecuencia de una especulación, de una burbuja, de una bicicleta financiera que es muy similar a la que conocimos respecto de las hipotecas hace no tanto tiempo y que produjo un tremendo cimbronazo en todos los gobiernos y sobre todo en el gobierno de Barack Obama, que fue en Estados Unidos el primer lugar. Acá también fue Estados Unidos, la Wall Street la que cae, pero cae Wall Street, cae Europa económicamente y sobre todo las naciones periféricas, para no llamarlas subdesarrolladas, para no tomar prestadas palabras de un lenguaje que no queremos utilizar, porque exportábamos materias primas eh, de las cuales solo se beneficiaba el 10% de la sociedad y el otro 90% era pobre. ¿No? Es la época en que éramos el granero del mundo, Argentina era la gran potencia industrial, la gran potencia supuestamente, y esa gran potencia que construyó la bellísima Buenos Aires francesa era una potencia para muy pocos. Eso es una realidad que pasó en todo el mundo periférico, pero además es una realidad distinta, pero que también llevó a la pobreza a un montón de gente de los países centrales. De alguna manera, esto probó que la mano invisible del buen Adam Smith, que decía que el mercado se iba a regular a sí mismo y de que el egoísmo individual nos iba a llevar a un crecimiento y a un bienestar para todos, no era nada más que una quimera.
este capitalismo agonizante fue salvado desde dos lugares distintos. Desde la economía y la política, por una pareja que no sé si se conoció, pero que fue un economista, John Maynard Keynes, un economista inglés, y fue por un político, Roosevelt, el gran presidente de los Estados Unidos, que condujo a Estados Unidos en la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, que aplicó el keynesianismo o la receta keynesiana en algo llamado el New Deal. Keynes, él creía que se podía subsistir con desocupación y con capacidad ociosa. Y creía que el mercado, digamos, no se podía autorregular. Si bien él no creía, como Marx, que el capitalismo se iba a derrumbar, de hecho era un profundo antimarxista, era un burgués inglés y que lo que quería era salvar el capitalismo y de hecho hizo mucho por hacerlo. Insertó una receta que no tenía nada que ver con las ideas liberales que habían dominado el mundo económico, el pensamiento económico hasta ese momento. Lo que dijo Keynes es que la economía debía reactivarse y para eso debía inyectarse dinero en la economía y que eso lo único que lo podía hacer y que lo iba a hacer era el Estado, a través del gasto público. Ese gasto público en inversión pública, en obras, en participación estatal en empresas, iba a generar más empleo, ese empleo iba a generar más consumo. Por otro lado, el Estado debía bajar las tasas o obligar a la baja de las tasas de interés para que haya más préstamos para las empresas, aún al costo del déficit fiscal, algo que era una mala palabra para los liberales y que lo sigue siendo para los neoliberales, pero por otras razones. De esa manera, con gasto público y con déficit fiscal, se iba a recuperar la demanda y la economía se iba a recuperar. Se ve que algún asesor de Roosevelt había leído a Keynes y se decidió, en este momento tan difícil para el mundo y para los Estados Unidos, a aplicar la receta keynesiana, que indudablemente tuvo éxito, porque la economía de los Estados Unidos efectivamente se reactivó y junto a ella la economía del resto del mundo. Keynes prefería. ¿Cuál es el problema del keynesianismo y de insertar por parte del Estado moneda en la economía? Lo escuchamos hoy, la inflación. Iba a haber inflación. Muy bien. Keynes decía, prefiero salarios altos, erosionados por la inflación, que salarios nominalmente bajos. Creía que al final la diferencia entre uno y otro caso era redundante en favor de la economía por la cuestión del consumo. Obviamente que hubo una regulación estatal, una intervención del Estado en la economía, algo que a los liberales nunca les gustó. Keynes, siendo un hombre de origen liberal, un burgués, y un hombre que quería salvar el capitalismo, fue mucho más bien recibido por la neoizquierda que por las corrientes liberales clásicas, y hoy es duramente combatido. Lo escuchamos todo el tiempo. De hecho, para hablar de la nueva izquierda, para traerlo a la actualidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se define como un neo-keynesianista. Un neo-keynesiano sería la palabra real. Y, digamos, eso quiere decir que no, las alternativas no son el neoliberalismo y por otro lado el comunismo, Cuba, ni mucho menos. Keynes estaba muy lejos de ser algo parecido a un marxista siquiera. Por otro lado, hubo extrañamente no, la salvación del capitalismo vino de un pensamiento que es anterior al de Keynes, un pensamiento que es propio del siglo XIX y viene de los jesuitas. Decía Umberto Eco, l'uomo che sapeva troppo,
que el diablo sabe por diablo, pero más saben los jesuitas. Le gustaba decir eso. Los jesuitas, como personas creyentes y predicadores y misioneros, se dieron cuenta que ante la pobreza de la clase obrera, ante la situación de miseria, de hambre, de deshumanización que traía el capitalismo en sí mismo, no había lugar para hablar de Dios, de la salvación del alma. ¿Qué le vas a hablar de salvar el alma a una persona que no puede darle de comer a los hijos? Entonces ese capitalismo salvaje, para los jesuitas, no daba lugar a la salvación. Y por otro lado, lógicamente, la doctrina marxista, que es el materialismo histórico, nosotros hablamos solo de economía, pero es una doctrina atea, obviamente, y bueno, los ateos, para los jesuitas, tampoco podían salvar su alma. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron a estudiar, como hicieron siempre, en este caso sociología, en este caso economía, en este caso teoría política, y antes de, les diría, un poco después de mitad del siglo XIX, le presentan al Papa un documento con enormes estudios sobre todas estas ramas, del cual surge la famosa doctrina social de la Iglesia. Esa doctrina social de la Iglesia fue plasmada poco a poco a través de las encíclicas papales, que son, ¿no?, esos documentos con los cuales el Papa sienta la doctrina de la Iglesia, puntualmente la Rerum Novarum de León XIII en 1891, después la Quadragésimo Anno de Pío XI en 1931 y la Mater Magistra de Juan XXIII ya en 1961. Todas esas encíclicas lo que hicieron no fue otra cosa que reflejar aquella posición jesuita y que la Iglesia toma para sí, en la cual reclama dignidad de las personas, reclama, obviamente, mantener el capitalismo, pero no el salvajismo de la oferta y la demanda de los bienes y del trabajo, de la que hablábamos en la clase anterior. Había que hacer del ser humano un trabajador o una mujer de trabajador o una trabajadora en algunos casos digna, que pudiera pensar en ser buena y en llegar al cielo. Eso se tradujo en política en distintos lugares y en distintos tiempos, o no tan distintos tiempos. Primero en la República de Weimar, en Alemania, posteriormente en toda Europa, en el llamado estado de bienestar, ¿no?, en la democracia participativa y contemplativa y cuidadora de las personas. Y en Argentina estuvo plasmada concretamente en aquello que Perón llamó la tercera posición. La tercera posición, esto de que no soy marxista y no soy un capitalista extremo, no es un invento de Perón, es simplemente una traducción a lo argentino de la doctrina social de la Iglesia. Básicamente se trataba acceso a la salud con independencia de tener o no los medios para pagarla, acceso a la educación con independencia de tener o no los medios para pagarla, buscar un pleno empleo o lo más cercano posible, pagar un subsidio a aquel que no tenga trabajo, seguridad social pública, o sea, obras sociales y jubilaciones. El estado de bienestar funcionó en el mundo bastante bien, muy bien, diría yo, hasta mediados de los 70 y hasta principios de los 80, donde fue definitivamente liquidado. De hecho, la propia Iglesia, esto lo descubrió hoy, ya en el año 1991, en una encíclica de Juan Pablo II, llamada Centesimus Annus, condena increíblemente al Estado asistencial y valora positivamente la economía de mercado. Fíjense cómo la propia Iglesia, digamos, y el propio Papa, quien es el intérprete de la voluntad de Cristo en la tierra, termina diciendo que estaba mal asistir a la gente y que el mercado iba a hacer mejor el trabajo. Cuando nos vamos acercando en el tiempo,
Y una vez concluido este estado de bienestar, o una vez liquidado este estado de bienestar, por las razones que sean, hay un surgimiento del liberalismo clásico, pero eso solo pasó en un liberalismo que nosotros no conocemos. El surgimiento es el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo tiene dos corrientes bien claras. Uno se llamó ordoliberalismo, que es un liberalismo de origen, un neoliberalismo de origen alemán, austríaco, de la escuela de Viena, de la escuela de Frankfurt. Gente que, digamos, quiso continuar realmente la tradición liberal de la que hablábamos antes,